have been a professor of biblical spirituality for 19 years. He sido profesor de espiritualidad bíblica por 19 años I have pastored for about 24 years. y he pastoreado por 24 años. About 15 of those years in a suburb of Chicago. 15 de esos años en un suburbio de Chicago. One of my professors from seminary preached in our church. Y uno de mis profesores de seminario predicó en mi iglesia. One of the godliest men I've ever known. Uno de los hombres más piadosos que he conocido. The greatest man of prayer I've ever known. El hombre de oración más grande que yo he conocido. A professor of music. Profesor de música. His name was T.W. Hunt. Y su nombre era T.W. Hunt. And as I'm standing here, it occurs to me he often ministered in the Spanish-speaking world. He spoke Spanish. Y recuerdo que él hablaba español y muchas veces ministró en el mundo de habla hispana. One Sunday he was in our church. En un domingo él estuvo en nuestra iglesia A man was singing a solo before the sermon. y había un hombre cantando un solo antes del sermón. And he sang the words, Lord, I want to know you more. Y una de las cosas que cantó fue, Señor, quiero conocerte más. And my friend T.W. was sitting beside me, Y mi amigo T.W., que estaba sentado al lado mío, transfixed as he listened to this sermon. estaba enfocado mientras escuchaba este sermón And after the song was over, o de esta canción. Y luego que terminó la canción, he remained seated and motionless for so long se mantuvo sentado y sin moverse por tanto tiempo. I thought he had forgotten it was his time to speak now. Creía que se le había olvidado que a él le tocaba predicar. So I turned to remind him, Entonces yo me volteé para recordárselo. and I saw his shoulders rise and fall with the draw of his breath. Y yo veía sus hombros subirse y bajarse mientras respiraba. He stepped thoughtfully to the pulpit Y él caminó pensativo hacia el púlpito and stood there in silence for a full minute. y se mantuvo ahí en silencio por un minuto. Finally, he opened his eyes and said, Finalmente abrió sus ojos y dijo, Lord, I do want to know you more. Señor, yo realmente quiero conocerte más. Just as I felt as Bob was preaching. Así como yo sentí cuando Bob predicaba. Then departing from his prepared remarks for a while, Y luego se apartó de sus notas que había preparado. he spoke of the thirst he had to know God and experience God. Hablaba de la sed que él tenía de conocer y experimentar más a Dios. That's the heart of people who worship God. Ese es el corazón de las personas que adoran a Dios. I think the Apostle Paul Creo que el apóstol Pablo, must have similarly impressed people in his day. de una manera similar, debe haber impresionado a las personas de sus días. For despite all the maturity he had in Christ, Porque a pesar de toda la madurez que él tenía en Cristo, despite all that he had seen and experienced, a pesar de todo lo que él había visto y experimentado, late in his life, al final de sus días, in Philippians 3:10, en Filipenses 3:10, he wrote of the passion that propelled him. Pablo escribió de la pasión que lo motivaba. He wrote that I may know him. Escribió para yo conocerle. What is he talking about? ¿De qué está hablando? Didn't he already know Jesus? Ya él no conocía a Jesús. More closely, perhaps, Probablemente con mayor intimidad than anyone ever has or will. que cualquiera haya tenido o tendrá. Well, of course he did. Claro que sí. But the more he knew Jesus, Pero mientras más conocía a Jesús, the more he wanted to know Jesus. más quería conocer a Jesús. The more Paul progressed in spiritual strength, Mientras más Pablo progresaba en la fortaleza espiritual, the more thirsty for God he became. más sediente por Dios se convertía. With a similar thirst, Con una sed similar, the writer of Psalm 42:1 and 2 prayed, el autor del Salmo 42 as oraba, the deer pants for the water brooks, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. so my soul pants for you, O God. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. My soul thirsts for God, Mi alma tiene sed de Dios, for the living God. del Dios vivo. When ¿Cuándo shall I come and appear before God? vendré y me presentaré delante de Dios? Does this describe your thirst for God? Describe esto tu sed por Dios. If so, Y si es así, be encouraged.
sé motivado. Whatever else may be happening in your life, Independiente de lo que pudiera estar sucediendo en tu vida, this growth in your this soul thirst esta sed en el alma is a sign of soul growth. es un signo de crecimiento del alma. So I want to speak tonight Así que yo quiero hablar en esta noche around the question, alrededor de la pregunta: do you thirst for God? ¿tienes sed de Dios? This is a mark of true worshipers of God. Esto es un signo de verdaderos adoradores de Dios. People who come to church on a Sunday, Gente que viene a la iglesia el domingo, if in that worship service si en ese servicio de adoración they consistently experience God, consistentemente experimentan a Dios, the true and living God, al Dios vivo y verdadero, and not merely have an emotional experience, y no meramente tienen una experiencia emocional, will thirst for more of that God. van a tener sed por más de ese Dios. But I want to begin by speaking of three kinds of spiritual thirst. Pero quiero empezar hablando de tres tipos de sed espiritual. Though it is not every moment felt, Aunque no se siente en todos los momentos, there is in every soul a thirst. en un sentido, en todas las almas hay sed. God did not make us to be content in our natural condition. Dios no nos hizo para estar conformes con nuestra condición natural. So in one way or another, Así que en un sentido u otro, to one degree or another, en un grado u otro, everyone wants more than he has now. todo el mundo quiere más de lo que tiene. The difference between people Y la diferencia entre las personas is the kind of thirsty longing that they have. es el tipo de anhelo sediento que tienen. So in this first point, Así que en el primer punto I'm going to speak of three kinds of thirst. voy a hablar de tres tipos de sed. First is the thirst of the empty soul. Primero, la sed del alma vacía. The natural or unconverted person has an empty soul, La persona natural o el incrédulo tiene un alma vacía, devoid of God, vacía de Dios, constantly in pursuit of something to fill that emptiness. y constantemente persiguiendo o buscando algo que llene ese vacío. And the range of this mad scramble Y el rango, las opciones son muchas. may include money, sex, power, Puede incluir el dinero, el sexo, el poder, houses, lands, sports, casas, tierras, deportes, hobbies, entertainment, transcendence, recreaciones, entretenimiento, trascendencia, significance, significativo education, o significado, educación. basically doing what Ephesians 2:3 says, Básicamente haciendo lo que Efesios 2:3 dice, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. But as that great 4th century thinker Augustine said, Pero como el gran pensador del cuarto siglo Agustín dijo, God, you have made us for yourself, Dios, tú nos has creado para ti, and our hearts are restless y nuestros corazones están inquietos until they find their rest in you. hasta que hayan su descanso en ti. So always searching but never resting. Así que estas personas siempre están buscando pero nunca descansando. The person with the empty soul La persona que tiene el alma vacía turns from one pursuit to another, cambia de una cosa a otra, one person to another, de una persona a otra, unable to find anything y no encuentra nada that can fill that God-shaped vacuum in their heart. que pueda llenar ese vacío en forma de Dios que está en su corazón. Thirsting and searching, Con sed, buscando, but blind to their real need, pero ciegos a su verdadera necesidad. because nothing or no one on earth Porque nada ni nadie en la tierra can fully and lastingly satisfy another human soul. puede satisfacer completamente otra alma. But they're blinded. They're blinded. Pero están ciegos. They don't know where else to turn No saben a dónde ir. except to another person or another experience. Lo buscan o en otra persona o en otra experiencia. Under the sun, as Solomon put it, Como dice Salomón, debajo del sol. as opposed to the one who's beyond the sun. En lugar de ir a aquel que está más allá del sol. And like Solomon, Y como Salomón,
no matter what they at first find so exciting, No importa lo que al principio encuentren tan excitante, ultimately they say all is vanity and grasping for wind. al final siempre terminan diciendo todo es vanidad y aflicción de espíritu. The irony of the empty soul Y la ironía del alma vacía is while they are so perpetually dissatisfied in so many areas of life, es que mientras están tan insatisfechos en tantas áreas de su vida, they are so easily satisfied with the pursuit of God. son tan fácilmente satisfechos con buscar a Dios. Their attitude towards spiritual matters O sea que su actitud con asuntos espirituales is like the man who said to his soul in Luke 12:19, es como el hombre que le habló a su propia alma en Lucas 2:19. "Soul, you have many goods for many years. Alma, tienes muchos bienes por muchos años. Take your ease. Descansa, Eat, drink, and be merry." come, bebe y alégrate. An eternal tragedy Y luego, lo cual es una tragedia eterna. is that if the empty soul never properly thirsts on earth, Es una tragedia eterna que si el alma vacía nunca tiene una sed apropiada aquí en la tierra, he will thirst in hell, va a tener sed eterna en el infierno. as did the rich man Como el hombre rico, who pled in vain quien rogó en vano for someone to put the tip of a moist finger on his tongue. para que alguien pusiera un dedo húmedo en su boca. So some people have the thirst of the empty soul. Así que hay personas que tienen la sed del alma vacía. There's also the thirst of the dry Pero soul. también está la sed del alma seca. The difference between the empty soul and the dry soul is Y la diferencia entre el alma vacía y el alma seca one has never experienced rivers of living water, es que una no ha experimentado los ríos de agua viva, while the other has and knows what he's missing. mientras que el otro lo ha experimentado y sabe que ahora no lo tiene. That is not to say No para decir that the dry soul que el alma seca can lose the indwelling presence of the Holy Spirit. puede perder la morada o la presencia del Espíritu Santo. Indeed, Jesus said Es más, Jesús dijo in John 4:14, en Juan 4:14, "The water that I shall give el agua que yo te daré will become a fountain of water se convertirá en una fuente de agua, springing up to everlasting life." dando vida eterna. How then is it Entonces, ¿cómo es that a true believer in Christ que un verdadero creyente en Cristo can become a dry soul puede convertirse en un alma seca? when Jesus promised in John 4:14, Cuando Jesús promete en Juan 4:14 "Whoever drinks of the water I shall give him que el que beba del agua que Él da will never thirst." nunca tendrá sed. Pastor and author John Piper was reading this verse one Monday morning, El pastor y autor John Piper una vez estaba leyendo este versículo un lunes en la mañana and he cried out in prayer, "Lord, what do you mean? y él clamó en oración, Señor, ¿qué quiere decir esto? I am so thirsty. Yo tengo tanta sed. My church is thirsty. Mi iglesia tiene sed. The pastors with whom I pray are thirsty." Mis pastores con quienes yo oro tienen sed. Oh, Jesus, what did you mean? Jesús, ¿qué tú quisiste decir por esto? And as he meditated on that verse of Scripture, Y al meditar en este texto de las Escrituras, the illumination which seemed to come from the Lord on his word was this: la iluminación que parece haber venido del Señor mismo fue la siguiente. when you drink my water, Cuando tú bebes mi agua, your thirst is not destroyed forever. tu sed no es destruida para siempre. If it did that, Si eso es lo que hiciera, would you feel any need of my water afterward? ¿sentirías alguna necesidad por mi agua después de beberla? That is not my goal. Y esa no es mi meta. I do not want self-sufficient saints. Yo no quiero santos autosuficientes. When you drink my water, Cuando tú bebes mi agua, it makes a spring in you. crea una fuente dentro de ti. A spring satisfies thirst La fuente satisface la sed, not by removing the need you have for water, no quitando la necesidad que tú tienes por agua, but by being there to give you water sino estando ahí para darte agua whenever you get thirsty. cada vez que te da sed. Again and again and again. Una y otra vez, una y otra vez. Like this morning. So drink, John, drink. Como en esta mañana. Así que bebe, John, bebe. How does a Christian soul become dry? ¿Y cómo un alma cristiana pasa a ser seca o árida? At least three ways. Bueno, por lo menos tres maneras. Perhaps the most common is this: Probablemente la más común es la siguiente. drinking too much from the fountains of the world
bebiendo demasiado de las fuentes de este mundo and too little from what the Bible calls the river of God. y muy poco de lo que la Biblia le llama el río de Dios. If you drink the wrong thing, it can make you even more thirsty. Si uno bebe la cosa inapropiada, te puede dar aún más sed. When I was in high school, Cuando yo estaba en bachillerato, it was common practice in those days era una práctica común en aquellos días for coaches to give us salt tablets during football practice. que los entrenadores le dieran como unas pastillas de sal durante la práctica de fútbol. And I think the idea behind it was it would help you retain fluids instead of perspiring them all away. Y creo que la idea detrás de eso era que te ayudaba a retener fluidos en lugar de botarlos. So before one game, Así que antes de un juego, our coach had the brilliant idea a nuestro entrenador se le ocurrió la brillante idea of diluting our salt tablets into our drinking water. de echarle las tabletas de sal al agua que nosotros bebíamos. We came in at halftime, Y nosotros vinimos en el receso, en la mitad, al medio tiempo, and I drank and drank and drank, y yo bebí, y bebí, y bebí, and I was still thirsty. y todavía tenía sed. And I can remember so clearly, Y yo recuerdo tan claramente, though it was 40 years ago, aunque hace ya 40 años de eso, running down the field for the second half kickoff, corriendo ya cuando empezó la segunda mitad del juego, and with my ears, I could hear my stomach go slosh, slosh, slosh. y yo con mis oídos podía escuchar el agua moviéndose en mi estómago de aquí para allá. You drink too much of the wrong thing, you get more thirsty. Y si uno bebe de lo inapropiado demasiado, uno tiene más sed. Too much attention to a particular sin, Demasiada atención a un pecado en particular. and too little attention to communion with God Muy poca atención a la comunión con Dios. inevitably shrivel the soul of a Christian. Eso inevitablemente va a secar el alma del cristiano. But here's another cause of dryness in the soul of a Christian. Pero aquí otra razón por la cual el alma del cristiano pudiera secarse. It's what the Puritans used to call God's desertions. Es lo que los puritanos llamaban los abandonos de Dios. There are times when God seems to flood our souls with a sense of His presence. Hay veces que Dios parece inundar nuestras almas con un sentido de su presencia. But at other times we dehydrate by a sense of His absence. Pero a veces, en otras ocasiones, nos deshidratamos como con un sentido de su ausencia. Now let me quickly say that God's desertion Y déjenme decir rápidamente que el abandono de Dios is merely our perception. es un asunto de nuestra percepción. For the reality is just what Jesus promised. Porque la realidad es lo que Jesús prometió. I will never leave you or forsake Yo you. nunca te dejaré, nunca te abandonaré. But when we feel this way, Pero cuando nos sentimos así, we feel in a very tiny way, nos sentimos en una manera muy pequeña, like Jesus when He cried out, my God, why have you forsaken me?" como que Jesús clamó lo que Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? The words of David in Psalm 143:6 Las palabras de David en el Salmo 143:6 describe the emotions of those who try to pray from such a spiritual desert. describen las emociones de una persona que trata de orar cuando está en un desierto espiritual. I spread out my hands to you. Yo abro mis manos a ti. My soul longs for you Mi alma te anhela like a thirsty land. como una tierra seca. Answer me speedily, O Lord. Respóndeme rápidamente, My Señor. spirit fails. Mi espíritu desfallece. Do not hide your face from me, No escondas tu rostro de mí. for reasons not always made clear to us. Por razones que no siempre son claras para nosotros. The Lord does sometimes A veces el Señor withdraw a conscious sense of His presence. retrae un sentido consciente de su presencia. I can't speak to this at length right now. No puedo hablar por mucho tiempo sobre esto ahora mismo, The best concise counsel I could offer pero el mejor consejo resumido que puedo darles is a sentence from a Puritan, William Gurnall. es una oración de un puritano llamado William Gurnall. The Christian must trust in a withdrawing God. El cristiano debe confiar aún en un Dios que se está retrayendo. You ever walk down a tree-covered street? ¿Alguna vez usted ha caminado por una calle que está cubierta de árboles? Before you get into the shade, Antes de entrar a la sombra, you feel the warmth of the sun. uno siente la calidez del sol.
Then you walk into the shade, luego uno entra a la sombra and it feels as though the sun has gone far away, y se siente como que el sol se alejó. but you know it hasn't. Pero ustedes saben que no es así. Sometimes God allows us to feel as though He has gone far away. A veces Dios permite que nos sintamos como si Él se hubiese alejado. But He does it to teach us to walk. Pero Él nos enseña, Él lo hace o lo permite para enseñarnos a andar. To walk by faith and not by Andar sight. por fe y no por vista. But it is a good thing Pero es algo bueno that you're able to discern que usted pueda discernir the withdrawal of God's presence. cuando Dios retrae su presencia. Because it was Samson. Because- It was Samson Porque fue Sansón of whom it says de quien se dice he did not know the Lord had withdrawn from him. que él no sabía que el Señor se había apartado de él. Such spiritual sensitivity is a good thing. Esa sensibilidad espiritual es buena. But here's the third cause for spiritual dryness in a Christian. Pero es aquí la tercera causa por sequía espiritual en el cristiano. Mental or physical fatigue. La fatiga mental o física. Now, the cause and the cure for that are fairly obvious. La causa y la cura para esto es obvio. But when you're feeling that way, Pero cuando uno se está sintiendo así, you may not feel as though you have grown spiritually. tal vez no te sientas que has crecido espiritualmente, But there may have been much learned in the battle. pero puede ser que hayas aprendido mucho en el campo de batalla. And when the sunlight returns to the soul, Y cuando la luz del sol regrese a tu alma, what you have just endured lo que acabas de pasar may prove to have been a real spiritual turning point. puede probar ser un punto clave en tu vida. But don't forget this, Pero no olvides esto, that the longing for fresh water from God, que el anhelo por agua fresca de parte de Dios, the longing for the presence of God, el anhelo por la presencia de Dios, is itself a sign of progress. es en sí mismo un signo de avance. But regardless of the cause, Pero no importa la causa, the dry Christian soul el alma cristiana seca is like the believer in Psalm 42 thirsting for God, es como el creyente en el Salmo 42 con sed de Dios, as the deer pants for the water brook. como el siervo clama por las corrientes de las aguas. And when you are in that condition, Y cuando tú te encuentras en una condición como esta and you say nothing but the return of God's presence will do, y dices, no hay nada excepto la presencia de Dios puede satisfacerme, that is a good and healthy sign. ese es un buen y un signo saludable. God often makes distinctions among people this way. A veces y frecuentemente Dios hace distinción entre las personas de esta manera. Because those who come to that point and walk away from God Porque aquellos que llegan a este punto pero se apartan de Dios, prove they never knew God. prueban que nunca llegaron a conocer a Dios. But those who can say, Pero aquellos que pueden decir, though he forsake me, aunque me deje, I will love him still. yo le voy a seguir amando. That's a Christian. Ese es un cristiano. But now I want to talk about the thirst of the satisfied soul. Ahora quiero hablar de la sed de un alma satisfecha. Unlike the dry soul, Diferente al alma seca, and as self-contradictory as it may sound at first, y aunque suene contradictorio al principio, the satisfied soul thirsts for God el alma satisfecha tiene sed de Dios precisely because he is satisfied with God. precisamente porque está satisfecha con Dios. He has tasted and seen that the Lord is good. Él ha probado y él ha visto que el Señor es bueno. And the taste is so uniquely satisfying. Y ese sabor es tan, le satisface tanto That he craves for more. que él anhela más. The Apostle Paul personified this Y el apóstol Pablo representó esto when he said that I may know him. cuando él dijo para conocerle más. In the verses right before that,
en los versículos justo antes, he has been exulting in his present knowledge of God él ha estado regocijándose en su conocimiento presente de Dios and his relationship with Jesus. y en su relación con Jesús. He says this, Y él dice, but what things were gained to me, lo que para mí era ganancia, these I have counted loss for Christ. ahora lo considero como pérdida por amor a Cristo. Indeed, I count all things lost Es más, considero todas las cosas como pérdida for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. for whom I have suffered the loss of all things, Por quien lo he perdido todo and count them as rubbish that I may gain Christ. y lo cuento como basura para ganar a Cristo. Then just one verse later, Y luego, solo un versículo después, he says that I may know him. dice que yo pueda conocerle. Paul was soul satisfied in Jesus, Pablo tenía su alma satisfecha en Jesús, but thirsty for him still. pero aún con más sed por él. Knowing Jesus well is so spiritually thirst quenching. El conocer a Jesús bien satisface tanto la sed espiritual, Because there is no person, possession, or experience porque no hay persona, ni posesión, ni experiencia that can produce the spiritual pleasure we find in him. que pueda producir el placer espiritual que hallamos en él. Communion with Christ is so incomparably La satisfying comunión con Cristo da una satisfacción incomparable, because there is no disappointment in what you find in him. porque no hay desilusión en lo que hallamos en él. And the spiritual gratification that you find in him Y la gratificación espiritual que encontramos en él, at the very beginning en el principio, is never ending. nunca termina. And on top of this, Y arriba de eso, the Lord in whom we find the satisfaction el Señor en quien hallamos esa satisfacción is an infinite universe of es satisfaction un universo infinito de in satisfacción which we may immerse ourselves en donde podemos sumergirnos to explore and enjoy without limit. para explorar y disfrutar sin límite alguno. So there is no lack of satisfaction in knowing Christ, Así que no hay falta de satisfacción en conocer a Cristo, and yet there is no experience in Christ pero no hay y al mismo tiempo no hay experiencia en Cristo that quenches future desire for him. que vaya a satisfacer el deseo futuro por él. Here's how Jonathan Edwards described that relationship. Y es aquí como Jonathan Edwards describe esta relación. Jonathan Edwards lived in the first half of the 1700s. Jonathan Edwards vivió en la primera parte de los 1700. He lived a little bit west of Boston, Massachusetts. Vivió un poquito al occidente de Boston. Many consider him the greatest mind America has ever produced. Y muchos lo consideran la mente más brillante que América ha producido, que Estados Unidos ha producido. And our greatest American theologian. Y el más grande de los teólogos americanos. Here's how he described Y es aquí como él describe the relationship between the spiritual good we enjoy in Jesus, la relación entre el bien espiritual que disfrutamos en Jesús, the satisfaction we experience in Jesus, la satisfacción que experimentamos en Jesús but the thirst for more that it produces. y la sed por más que esa misma satisfacción produce. Here's Edwards. Es aquí lo que dice Edwards. Spiritual good is of a satisfying nature. El bien espiritual es de una naturaleza que satisface. And for that very reason, Y por esa misma razón, the soul that tastes and knows its nature el alma que gusta y conoce su naturaleza will thirst after it, va a tener más sed por and eso. a fullness of it, Y una llenura de ella that it may be satisfied. para estar satisfecha. And the more he Y experiences, mientras más lo experimenta and the more he knows y mientras más lo conoce, this excellent, esta sed unparalleled, excelente, sin paralelo, exquisite, exquisita and satisfying sweetness, y dulce, the more earnestly más sinceramente he will hunger and thirst for more. va a tener hambre y sed. Has your experience with God, ¿Ha sido tu experiencia con Dios, both in your personal devotional experiences of tanto worship, en tu experiencia personal, en tus devocionales, as well as the wonderful
public worship experiences como también las experiencias maravillosas públicas, provided you with the ravishing tastes te han provisto de un gusto excelente, of what A.W. Tozer called de lo que A.W. Tozer llama the piercing sweetness of Christ, la dulzura penetrante de Cristo, only to leave you solo para dejarte with a divine discontent for more. con un descontento divino deseando más. Would this prayer of Tozer reflect your experience? Esta oración de Tozer, vayan a ver si refleja algo de tu propia experiencia. Oh God, I have tasted your goodness, Oh Dios, he probado tu bondad and it has both satisfied me y me ha satisfecho and made me thirsty for more. y me he dado sed por más. I am painfully conscious Estoy dolorosamente consciente of my need for further grace. que necesito más gracia. I am ashamed of my lack of desire. Me avergüenza mi falta de deseo. Oh God, the triune God, Oh Dios, Dios trino, I want to want you. yo deseo desearte. I long to be filled with longing. Anhelo tener más anhelo. I thirst to be made thirsty still. Y tengo sed de tener más sed de ti. Such desires, Christian brother or sister, Deseos como estos, mis hermanos y mis hermanas cristianas, are marks of a growing, worshiping soul. son signos de un alma adoradora que está creciendo. So be encouraged Así que sea esto de estímulo. if you amen that prayer, Si ustedes pueden decirle amén a esta oración. regardless of the failings you may experience. A pesar de los fracasos que hayan experimentado. That's point one. Ese es el primer punto. Point two is shorter. El punto 2 es más breve. I want to talk now about the blessing of spiritual thirst. Quiero hablar de la bendición de la sed espiritual. That it is a blessing to thirst for God in worship. Que es una bendición tener sed por Dios en la adoración. Isaiah 30:18 says, En Isaías 30:18 leemos: how blessed cuán bienaventurado, are all those who long for him. cuán bienaventurados son todos los que le anhelan. And Jesus said, Y Jesús dijo: blessed are those bienaventurados who hunger and thirst for righteousness. los que tienen hambre y sed de justicia. A thirsting desire for God in worship is a blessing. Un deseo sediento por Cristo en la adoración es una bendición. How so? ¿Por qué? Two reasons. Dos razones. First reason is this. La primera razón es la siguiente. You are blessed if you thirst for God Tú eres bienaventurado si tienes sed de Dios, because God initiates a thirst for God. porque Dios es quien inicia la sed por Dios. The reason anyone thirsts for God Si alguien tiene sed de Dios, is because God, the Holy Spirit, is at work in you. es porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está obrando en esa persona. Remember, if you are a Christian, Recuerda que si eres cristiano, two people live in your body. hay dos personas que viven en tu cuerpo. You, of course, Tú, claro, and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, who is a person, not a force. quien es una persona, no una fuerza. And he is not passive. Y Él no es pasivo. And one of the many things he does within you, Y una de las muchas cosas que Él hace dentro de ti, and let me back up and say, as 1 Corinthians 6:19 says, y voy a retroceder para decir, como dice 1 Corintios 6:19, do you not know ¿no sabéis that your body is the temple of the Holy que Spirit? vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? And he is not passive within you. Y Él no es pasivo dentro de ti. And so he does many things actively within those in whom he lives. Así que el Espíritu Santo hace muchas cosas de manera activa en aquellos en quienes Él habita. And he causes us to think of God and the things of God. Y Él nos lleva a pensar sobre Dios y las cosas de Dios. He causes us to think of Jesus and standing before him like Bob described earlier tonight. Y Él nos lleva a pensar en Jesús delante de nosotros como Bob nos describía. That's part of what it means to be spiritually minded, as Romans 8 says. Eso es parte de lo que significa tener una mente espiritual, como dice Romanos 8. But another thing the Holy Spirit does in all those in whom he dwells, Pero otra cosa que el Espíritu Santo hace en todos aquellos en quienes Él habita, he gives us Godward
thirstings and longings. es que Él nos da anhelos, deseos por Dios. As Romans 8:15 says, Como dice Romanos He 8:15, causes us. Él nos lleva. We don't just choose this, He causes us, it No es says, simplemente una decisión en nosotros, Él nos mueve to cry out, Abba, Father. a clamar Abba Padre. We have these fatherward longings, Tenemos estos anhelos por el these Padre, heavenward longings. estos anhelos celestiales. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, that great British Baptist preacher of the el 1800s, gran predicador bautista inglés de los 1800, described the blessing of thirsting after God. describe la bendición de la sed por Dios. When a man pants after God, Cuando un hombre desea a Dios, it is a secret life within him which makes him do it. es una vida secreta dentro de él que lo lleva a hacerlo. He would not long after God by nature. Por naturaleza él no va a anhelar a Dios. No man thirsts for God Ningún hombre tiene sed de Dios while he's left in his carnal, unconverted state. si es dejado en su estado carnal o sin conversión. The unrenewed man El hombre no regenerado pants after anything sooner than God. desea cualquier otra cosa antes de desear a Dios. It proves a renewed nature when you thirst after God. Cuando una persona tiene sed de Dios, eso prueba que tiene una naturaleza renovada. It is a work of grace in your soul when you thirst after God. Es una obra de la gracia de Dios cuando tienes sed de Dios. And you may be thankful for it. Y debes dar gracias a Dios por eso. But here's the second reason why you are blessed if you thirst after God. Pero aquí la segunda razón por la cual eres bienaventurado si tienes sed de Dios. The first reason is God initiates a thirst for La God. primera fue que Dios es quien inicia la sed por Dios. But the second reason is Pero la segunda razón, God initiates a thirst for God Dios inicia una sed por Dios in order to satisfy it para poder satisfacerla with Himself. con Él mismo. God does not fire a thirst for Himself within you Dios no despierta una sed por Él dentro de ti to mock us or frustrate para us. frustrarnos o burlarse de nosotros, He gives us thirsts and longings for Him sino que Él nos da sed y anhelos por Él to satisfy it with Himself. para satisfacerlo con Él mismo. Psalm 107:9 El says, Salmo 107:9 dice, He satisfies the longing soul Él satisface el alma sedienta and fills the hungry soul with goodness. y llena el alma hambrienta con su bondad. And to quote Jesus again from the Sermon on the Mount, Y para citar a Jesús una vez más con el Sermón del Monte, I didn't give you the whole verse a moment ago. yo no le mencioné el versículo completo cuando lo Jesus cité. said, Blessed. Bienaventurados, dice Jesús. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Why? ¿Por qué? For they shall be filled. Porque ellos serán saciados. I'm about to quote for you Yo estoy a punto de citar from Jonathan Edwards again. de Jonathan Edwards de nuevo. Buckle your seatbelt. Amárrense los cinturones. As the Apostle Peter said, gird up the loins of your mind. Como dice el apóstol Pedro, afirmen sus mentes. It's 10 o'clock at night. 10 de la noche. This is heavy duty stuff. Esto es asunto de peso. But this is from a sermon he wrote. Pero esto es parte de un sermón que él escribió. And next to the Bible, Y al lado después de la Biblia, it is the single most remarkable thing I have ever read in my life. es el asunto más asombroso que yo he leído en toda mi vida. I have thought about that very seriously, and I mean it. Y yo realmente he pensado mucho lo que estoy diciendo y es lo que siento sinceramente. There were times in reading this sermon, Hubo momentos leyendo este sermón I leaned back in my chair, que yo me recostaba en mi silla and whether in the body or out of the body, I don't know, y si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. I was just almost catatonic with wonder at these words. Estaba prácticamente sobrecogido con asombro cuando leí estas palabras. And I'm going to sort of quote and paraphrase from that. Y yo voy a más o menos citar y parafrasear de esto. If you'll stay with me, it's worth it. Y si ustedes me pueden seguir, vale la pena. Oh, here we go. Ahí vamos. Edward says, Edward dice the godly, or Christians, que los cristianos are designed by God han sido diseñados por Dios
for unknown and inconceivable happiness. para una felicidad desconocida e inimaginable. And no doubt, Y sin duda, if that's God's plan, si ese es el plan de Dios, He will fulfill His plan Él va a cumplir con su plan in a glorious perfection. en una perfección gloriosa. In other words, if God intended to make His people happy in Himself, O sea que si Dios, su intención era hacer que su pueblo se regocijara en Él, He will do it. Él lo va a hacer. And not just by the skin of His teeth, Y no solo un poquito, but in a glorious perfection. sino en una perfección gloriosa. Oh, we're just getting warmed up here. Y solo me estoy calentando. So, Así que, and He has put longings for that in our hearts. Él ha puesto anhelos por eso en nuestros corazones. So God has made man capable of exceeding great happiness. Así que Dios ha hecho al hombre capaz de mucha felicidad. I put it this way. Lo voy a poner de la siguiente manera. God has put within each of us a tank to hold happiness. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un tanque para llenarlo de felicidad. And Edwards says, Y Edwards dice, God did not do this in vain. Dios no lo hizo en vano. To create man with a capacity he never intended to fill Crear al hombre con una capacidad que Dios nunca pensaba llenar would have been to give us a big tank for happiness when He was only going to give us a little happiness. era diseñar, darnos un tanque grandísimo de felicidad para solo echarle un poquito de felicidad. Edwards says, can anyone think God gave you a tank that will hold this much happiness when He wasn't going to fill it up? Algunos de ustedes piensan que Dios te dio un tanque de mucha capacidad de felicidad, pero Él no pensaba llenarlo. And in addition to this capacity for happiness, Y en adición a esta capacidad de felicidad, He's given us a craving and a desire for that happiness. Él nos ha dado un anhelo por esa felicidad. For more happiness than we have ever known in our lives. Por una felicidad más allá de lo que hemos experimentado jamás. Haven't you had in your whole life? En toda tu vida. You've never said, no more God, don't bless me anymore. Ninguno de nosotros ha dicho, Dios ya no me dé más bendiciones. I can't take any more happiness. Ya no aguanto la felicidad. I have enough for the rest of my life. Ya tengo suficiente para el resto de mi vida. No, even in our happiest moments, we could hold more. Es más, en los momentos más felices de nuestra vida todavía podemos aguantar más, ¿verdad? Maybe there's occasional spikes of happiness. A veces hay esos picos de felicidad. When you see that baby for the first time. Cuando tú ves a ese bebé por primera vez. Those occasional moments when you are about to burst with happiness. En aquellos momentos ocasionales cuando uno está a punto de explotar de felicidad. But it doesn't last. Pero no dura. And God gives us a craving and a desire for more happiness than we have ever known. Y Dios nos da un anhelo y un deseo por más felicidad de la que hemos That conocido. never ends. Felicidad de la que nunca termina. And so Edwards says, think of that. Entonces, dice Edwards, piensa sobre eso. If you have a capacity to hold this much happiness, Si tú tienes una capacidad para aguantar esta cantidad de felicidad and you want that much y tú happiness, quieres esa cantidad de felicidad, if God didn't give you that much happiness at some point, si Dios no te diera esa felicidad en algún momento, it would be an eternal torment. sería un tormento eterno. Why would God give you a desire for something He never intended to give you? ¿Por qué Dios te daría un deseo por algo que Él nunca pensaba darte? And of course, this desire that He talks about Y claro, este deseo al cual Él se refiere is a Christian's thirst for God, es el anhelo, es la sed cristiana por Dios. a longing which can be thoroughly satisfied. Un anhelo que puede quedar completamente satisfecho. Finally, lastingly satisfied. Finalmente y por siempre, Only solo in the eternal, undiminished, face-to-face enjoyment of God in heaven. en el disfrute eterno, sin reducción, cara a cara con Dios en el cielo. And so Edwards comes to this incredible conclusion. Y por eso Edwards llega a esta asombrosa conclusión. He said, he said, seeing that reason so undeniably makes clear Viendo que la razón nos lleva sin discusión a esta conclusión, that sometime or another, que en algún momento u otro, God is going to
fill our tank of happiness, Dios va a llegar a llenar nuestro tanque de felicidad, fulfill his eternal plan, cumplir con su propósito eterno, and he doesn't do it in this world, y Él no lo hace en esta vida, there's another world. eso quiere decir que hay otro mundo entonces. How good is God, says Qué Edwards, bueno es Dios, dice Edwards, that he created man for this very purpose, que Él creó al hombre para este propósito, to make him happy para hacerlo feliz in the enjoyment of himself, en the Almighty. el disfrute de sí mismo, el Todopoderoso. And once we behold his glory, Y una vez contemplamos su gloria, we will testify what the Bible says in Psalm 36:8. daremos testimonio de lo que la Biblia dice en el Salmo 36:8. They are abundantly satisfied Quedan abundantemente satisfechos with the fullness of your house, con la plenitud de tu casa and you give them to drink y le das de beber of the river of your pleasures. del río de tus placeres. Do you thirst for God? ¿Tienes sed de Dios? Thirsting for God Sed de Dios is a God-planned part es parte del plan de Dios, of the growth of a soul toward our heavenly home. del crecimiento del alma hacia nuestro hogar celestial. Now I want to finish Y ahora quiero concluir with some practical steps con pasos prácticos on thirsting after God. de o- To sobre la increase, sed de cultivate your Dios thirst para for God. cultivar tu sed por Dios. If you possess a true thirst for God, Si tú posees una verdadera sed de Dios, you will long to long even more. vas a anhelar más. As Edwards insisted, Como Edwards insistía, true and gracious longings after holiness verdaderos anhelos por santidad are no idle intellectual desires. no son deseos pasivos o meramente intelectuales. Here's how you can tell Y es aquí como ustedes pueden darse cuenta. whether you are simply moved emotionally tonight Si simplemente estás siendo movido emocionalmente en esta noche, or whether you truly thirst after o God. si realmente tú tienes sed de Dios. Are you ready to act, to do something to thirst after God? La pregunta es si estás dispuesto a hacer algo, a actuar. True thirsting for God La verdadera sed de Dios results in the movement of the life toward God. da como resultado un movimiento o un actuar en nuestras vidas. It affects your life. Afecta tu vida. First practical suggestion. Primera sugerencia práctica. Meditate on Scripture. Medita en las Escrituras. Notice I said meditate, not merely read. Noten que dije medita, no leas. If it were within my power Si tuviera en mi poder to change the private worship cambiar la adoración privada of every Christian in the world, de todos los cristianos de la tierra, think about that. vamos a pensar sobre eso en un momento. What would you do ¿Qué tú harías if it were in your power si tuviera en tu poder to make one difference in the private devotion life of every Christian in the world? cambiar una cosa en la devoción personal o privada de todos los cristianos del mundo? Here's what I would do. Es aquí lo que yo haría. Have Christians meditate on Scripture. Yo llevaría a los cristianos a meditar en las Escrituras. This is true even for our most devoted daily Bible readers. Y esto se aplica aún para los cristianos más devotos en la lectura de las Escrituras. It is the reason many have stopped having private worship of God daily in their homes. Y es la razón por la cual muchas personas han dejado de tener devociones diarias en sus hogares. They're no longer daily Bible readers Ya no son lectores diarios de las Escrituras. because when they read the Bible, Porque cuando leen la Biblia, they may read one chapter, 3 chapters, pueden leer un capítulo, 3 capítulos, and then they close their Bible. luego cierran la Biblia And most days, y la mayoría de los días, as soon as they close their Bible, desde que cierran la Biblia, if pressed, they would have to say, si se les presiona, ellos tendrían que decir, what? ¿qué? Don't remember a thing I read, No recuerdo nada de lo que leí, right? ¿verdad? I forget what I read. Se me olvidó. And we think, I guess it's me. I'm a second-rate Christian. Y pensábamos, bueno, yo creo que soy yo soy un cristiano de segunda categoría. I never had a good memory.
Yo nunca he tenido buena memoria. I Realmente, never had a good education. Realmente yo no recibí una buena I never educación. had a high IQ. Tampoco tenía un nivel intelectual muy alto. That's why I can't remember when I read the Bible. Por eso es que yo no recuerdo cuando leo la Is Biblia. something wrong with me? Es que yo tengo un problema. I have some 22-year-old geniuses in my classes at the seminary who have the same problem. En el seminario yo tengo algunos genios de 22 años que tienen el mismo problema. The problem is not you. El problema no eres tú, It is your method. es tu método. And the method of almost all Christians Y el método de casi todos los cristianos is to merely read the Bible. es que solo leen la Biblia. But reading without meditation Pero la lectura sin meditación is like putting something into a bag with holes. es como poner algo en una bolsa llena de hoyos. Reading without meditation Leer sin meditación is like water passing through a pipe. es como un agua que pasa por una tubería. Reading is the exposure to Scripture. That's the starting La place. lectura es la exposición a las escrituras, por ahí se empieza. Meditation is the absorption of Pero Scripture. la meditación es donde se absorbe. And it's the absorption of Scripture Y es cuando las escrituras se absorben, that leads to the experience with God es que se llega a la experiencia con Dios and the transformation of life y la transformación de la vida, we long for lo que anhelamos when we come to the Scripture. cuando venimos a las escrituras. But I know what many of you are thinking. Pero yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. You don't get it, you stupid American. Es que tú no entiendes, estúpido americano. I'm working 2 jobs, 3 jobs. Yo tengo 2 o casi 3 empleos. I'm a single parent. Yo soy un padre soltero. God is my witness. Dios es mi testigo. The best I can do Lo mejor que yo puedo hacer, almost every day casi todos los días, is to chisel out 10 minutes of my day for the Word of God. es sacar, pero bajo mucha presión, 10 minutos al día para la palabra de Dios. Now you're asking me to do more, to meditate on top of that. Y ahora tú me estás pidiendo que arriba de eso medite. No, my friend, this is good news. No, mi amigo, esto es buenas noticias. This is not guilt to do more. No, yo no te estoy llevando a que te sientas culpable para que hagas más. This is a help. No, esto es para ayudarte. If you only have 10 minutes, Si solamente tienes 10 minutos, don't read for 10 minutes. no leas durante 10 minutos. Read for 5 minutes Lee 5 minutos and meditate for 5. y medita por 5 minutos. Far better to read less if necessary Si es necesario, es mejor leer menos and remember something. y recordarse de algo. To know you've met with God, Saber que uno ha experimentado a Dios, you've heard from God, que uno ha escuchado la voz de Dios. you have something to meditate on day and night, Algo que te quede para meditar día y noche, than to read more que leer mucho and remember nothing. y no recordarse de nada. But meditation Pero is la me- not daydreaming. Pero la meditación no es soñar despierto. Sometimes daydreaming is okay. A veces soñar despierto está bien, That's not meditation. pero eso no es meditación. With meditation, you're focusing on the text of Scripture. La meditación, en la meditación uno se enfoca en el texto de las escrituras. And I don't have time to teach the 17 methods that I taught your students in class. Yo no tengo tiempo de enseñarle los 17 métodos que le enseñé a los estudiantes en mi clase. We're going to talk about one in my breakout session tomorrow. Mañana en el taller vamos a hablar de uno de esos. But for now, I urge you to meditate on Scripture. Pero por ahora te motivo a que medites en las escrituras. So many people have read the Bible every day for decades, Hay tantas personas que han leído la Biblia todos los días por décadas and they cannot tell you y no pueden decirte the last time that their daily time in the Scripture la última vez que su lectura en las escrituras changed their day, much less changed their life. cambió su día, mucho menos su vida. I believe the problem is in meditation. Yo creo que el problema está en la meditación. Do you know what you feel most deeply about? Tú sabes cuáles son aquellas cosas de las cuales tú te sientes con más profundidad. It's what you think most deeply Es about. aquellas cosas en las cuales tú piensas con más profundidad. You know why you can read the Bible, close it, and not feel anything? Tú sabes que tú puedes leer la Biblia, cerrarla y no sentir nada You don't think about what you read. cuando uno no piensa en lo que ha leído. It may take your eyes 2 seconds to go past verse 1 Tus ojos pueden durar 2 segundos en el versículo 1, and 2 seconds to go past verse 2. 2 segundos en el versículo 2, 2 seconds for your eyes to go past verse 3. 2 segundos para tus ojos pasar al versículo 3,
What do you ever remember you look at for 2 seconds? ¿Qué en la vida uno se recuerda que haya visto por 2 segundos? You can be looking at the most powerful truths in the world Tú puedes estar leyendo las verdades más poderosas del mundo for 2 seconds and you won't remember. y por 2 segundos y nunca vas a recordar nada. You can have 1,000 2-second encounters with the Bible Tú puedes tener 1000 encuentros de 2 segundos con la Biblia and not remember. y no recordar. Problem is not you, it's your method. Pero el problema no eres tú, es tu método. Meditate on Scripture. Medita en las escrituras. That's what makes the words on the page become experience in our life. Eso es lo que hace que las palabras en la página se conviertan en experiencia en nuestras This is vidas. how we experience spiritual reality through the Word. Así es como experimentamos la realidad espiritual por medio de la palabra. Here's a second practical way to enhance your private worship. Ahora, una segunda manera práctica para mejorar tu adoración privada. And it is a method of meditation on Scripture. Y es un método de meditación en las escrituras. But it also relates to prayer. Pero también está relacionado con la oración. And this is going to be a 2-minute summary of my breakout session Y tomorrow. esto va a ser un resumen de 2 minutos del taller de mañana. Here's our problem in prayer. He aquí nuestro problema con la oración. When we do pray, Cuando oramos, we tend to say the same old things tendemos a decir las mismas cosas about the same old things. sobre las mismas cosas. And that's boring. Y eso es aburrido. And when prayer is boring, you don't feel like praying. Y cuando la oración es aburrida, uno no tiene deseo de orar. And if you don't feel like praying, it's hard to make yourself pray. Y si tú no tienes deseo de orar, es difícil orar. Your mind wanders half the time. La mente vaga la mitad del tiempo. And you suddenly come to yourself Y entonces luego te das cuenta, and say, I haven't been thinking of God for the last several minutes. yo tengo varios minutos, di que orando, pero no he pensado en Dios. Where was I? ¿Dónde estaba? And we pick our mental script up again. Y lo volvemos a tomar nuestra rutina. But almost immediately our mind wanders because we said it so many Pero times. casi inmediatamente la mente vuelve a vagar. And we say, I guess it's me. I'm a second-rate Y Christian. decimos, bueno, yo creo que soy yo el problema. Yo soy un cristiano de segunda categoría. If you're indwelled by the Holy Spirit, Pero si el Espíritu Santo habita en ti, the problem is almost certainly not you, but your method. casi seguro el problema no eres tú, sino tu método. Here's a simple, permanent, biblical solution to that. He aquí una solución bíblica y permanente. When you pray, pray through a passage of Scripture, Cuando ores, ora a través de un pasaje de las Escrituras. particularly a psalm. En particular un salmo. For example, Por ejemplo, the 23rd Psalm. el Salmo 23. You go to pray, Tú vas a orar and you read, The Lord is my shepherd. y tú lees, Jehová es mi pastor. Say, Lord, shepherd me in my life. Y tú le dices, Señor, pastoréame en mi vida. Shepherd my family today. Pastorea mi familia en este día. Cause them to be your sheep and love you as their shepherd. Llévalos a ser tus ovejas y amarte como el buen pastor. Shepherd me in this decision about my future. Pastoréame en esta decisión que debo tomar sobre mi futuro. I pray for our under shepherds at the church. Shepherd them as they shepherd us. Y te ruego por los pastores en la iglesia para que tú los pastorees y que ellos puedan pastorear a otros. And when nothing else comes to mind, Y cuando no vengan más nada a tu mente, you go to the next line. vas al próximo versículo. I shall not want. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lord, I thank you. I have never really been in want. Te doy gracias, Señor, porque en realidad nada me ha faltado. I haven't missed too many meals, No he saltado tantas comidas. but I know it pleases you to bring my desires to you. Pero yo sé que te agrada que yo traiga mis deseos a ti. So, Lord, would you provide those finances we need Así que, Señor, ¿puedes proveer ese dinero que necesitamos for those bills, para pagar esas for deudas? school, for that car? O para comprar aquel carro, o para pagar la universidad. Or you know someone in want and you pray for them. O tal vez te viene a mente alguien que está en necesidad y tú oras por esa persona. And you go on and on through the psalm until you run out of time. Y tú sigues orando el salmo hasta que se acabe el tiempo. And this works if you have 4 minutes Y eso funciona si tienes 4 minutos or 4 hours, like I required Luis and Gabriel. o 4 horas como yo les requería a Luis y a Gabriel que pasaran. However much or however little time you have, pray through the psalm. Sea con poco tiempo o con mucho tiempo, ora un salmo. And third and last, Tercero y último, to inflame worship in your personal life, para encender la adoración en tu adoración personal. read thirst-making writers. Lee autores creadores de sed. Read those Christian writers Lee esos autores cristianos who write with a thirst-making pen.
que escriben con un bolígrafo que da sed. When you read their works, Cuando lees sus obras, it inflames your heart to God, y eso inflama tu corazón por Dios. as reading that sermon of Jonathan Edwards did for me. Como la lectura de ese sermón de Jonathan Edwards hizo por mí. Your church can help you with that. Y tu iglesia puede ayudarte con eso. And as he has with my friend, my professor, T.W., Y como él hizo con mi amigo TW, may the Lord bless you que el Señor te bendiga. with a great lifelong thirst for himself. Con una sed de por vida por Dios. For surely he intends to satisfy it with himself. Porque ciertamente Él se propone satisfacer esa sed con Él mismo. Amen. Amén.